Hola gente, ¿cómo va? Bueno, acá les traigo lo que había prometido, que eran los cálculos para lo que es el variac, este que está aquí, ese que está ahí. Y bueno, más o menos acá les dejo los cálculos para poder hacerlo. Explico un poquito cómo son estos cálculos y así se entiende y les es más fácil. De todas maneras, cualquier consulta que tengan me la dejan en los mensajes y veo si puedo responderles. Tengan en cuenta que yo no soy experto en esto, esto lo hice para mí, para un trabajo en especial, que era manejar lo que es hacer, digamos, yo tengo problema de baja tensión en, en mi taller y necesitaba probar unos motores que trabajaban con 220 volt. Pero, ¿qué pasa? La tensión que yo tenía en línea a veces era de 190 como mucho, y a veces menos. Y como no, ya después me cansé de hacer reclamos y que no hubiera solución, eh, bueno, tuve que buscar alguna alternativa para poder probar estos motores al régimen de velocidad correspondiente a esa tensión de alimentación. Bueno, a partir de eso, bueno, salió el hacer este variac. Este variac está hecho en función de un núcleo, que es el núcleo de una heladera vieja, que desarmé el compresor y bueno, y utilicé ese bobinado para poder, ese bobinado no, perdón, ese núcleo para poder hacer los dibujos son hechos a mano. Los hice cuando fui a hacer los cálculos, no estoy, estos cálculos que estoy poniendo acá son los mismos que usé para el, para el, para mi variac, así que no los volví a hacer, son los mismos. Simplemente lo que voy a hacer es mostrarles los cálculos para que ustedes los puedan replicar si quieren o mejorar en el caso que, dependiendo de lo que ustedes puedan hacer. En el caso que hagan mejoras, sería piola que si pueden subirlas para que algún otro más que quiera hacerlo pueda cada día ir mejorando. Después vamos a ver lo que es la parte mecánica, cómo está hecho la parte mecánica y cómo fue el bobinado, porque el bobinado tiene una característica especial que después van a ver para qué son estas dos cosas que están puestas acá, que una es el perímetro exterior, que en este caso es de 41 centímetros, 5, y el perímetro interior, que es 20 centímetros. El perímetro exterior se refiere a esta circunferencia, a la longitud que tiene esta circunferencia. Desde aquí, si medimos en línea recta, tiqui, 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 todo esto hasta el mismo punto nuevamente, eso sería el perímetro exterior, y el interior es exactamente el mismo, pero de lo que es el orificio. Pero eso lo vamos a ver después en otro video porque quiero mostrarles un poquito más en detalle cómo hacer el bobinado del variac para que, porque van a tener que superponer vueltas. O sea, bueno, después eso lo vemos después. Pero bueno, por el momento vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que calcular es el área de lo que es el núcleo. Tenemos partes que es donde van los bobinados originales, porque esto era un motor, que estas partes no nos sirven porque son partes que falta material. Y si yo calculo el B directamente desde acá, desde lo que sería el perímetro exterior hasta el perímetro interior, hay error porque faltan todas estas cavidades, que es las cavidades en las que iba inmerso el bobinado del motor original. Con lo cual, lo que se hace, se toma el B, el parámetro B, se toma desde esta longitud, que sería, a ver si lo marco acá, desde acá hasta el perímetro exterior, esta distancia. Esto sería B. ¿Sí? Hay otra alternativa que es hacer lo mismo, tomarlo desde el perímetro interior al perímetro exterior y después se le hace, por ejemplo, como hice acá yo, le resté un 30% al valor que me dio, como para corregir el error de lo que me está faltando acá. Pero si lo queremos hacer bien, o más, mejor dicho, más aproximado, lo ideal sería hacerlo desde donde termina el orificio donde iba inmerso el cable hasta el perímetro exterior. De todas maneras, eso es una manera de cómo hacerlo. Después, bueno, yo utilicé, en este caso, desde perímetro exterior hasta perímetro interior. Y tenemos que el área es A por B, que sería esta longitud, que es de perímetro exterior e interior, y B, perdón, este es B,
Y A es la altura del núcleo, cuánto mide el núcleo. Esto lo que nos va a dar es el área que tiene este. Con este valor vamos a poder calcular el número de vueltas, o sea, cuántas vueltas equivaldría a un bol. O sea, cuando yo lo alimente, una vuelta equivale a un bol, por ejemplo. Con eso tomamos que el número de vueltas por volt es igual a 40 que es una constante, sobre el área, esta área que está acá. Este valor que nos dio acá es este valor que tendríamos que poner acá. Acá busqué entre las, porque estos cálculos no los inventé yo, los fui buscando en internet como para hacer núcleos toroidales, y estuve mirando un montón de cosas para ver. Hay dos constantes que se pueden usar, que yo vi que usaban, 40 y 42. ¿Cuál usar en cada caso específico? Eso no encontré. Encontré que podían usarse las dos, pero no encontré el motivo por cuál era de 40 o cuál era de 42. Estos núcleos igual no son los ideales para poder hacer el variac, pero bueno, es una alternativa económica a tener que comprar uno con lo que está saliendo, ¿no? Bueno, y tenemos que el número de vueltas por volt es igual a 40, que es la constante, sobre el área. Esto nos da 40 dividido 1624, que es el área que teníamos, y esto nos da un total de 2,5 vueltas por volt. O sea, cada 2 vueltas equivaldría a 1 volt. ¿Sí? Después, esto lo tenemos que ver con el voltaje total, y esto nos va a dar la cantidad de vueltas que vamos a tener que usar para que este núcleo, una vez bobinado, pueda trabajar en la tensión de línea de red que nosotros trabajamos. Como yo trabajo en Argentina desde 220 volt, acá tengo que poner un número de 220 volt, pero en el caso de que ustedes lo utilicen con 110, acá iría un 110. Por ejemplo, y en este caso lo que yo realicé fue lo siguiente. Número de vueltas totales. ¿Esto cómo se realiza? Número de vueltas totales es igual a número de vueltas por volt, que es este valor que está acá, multiplicado por la tensión de línea. Como ya había dicho, mi tensión de línea es 220 y el número de vueltas por volt es de 2,5. Esto me da un total de 550 vueltas para poder trabajar con el núcleo, con estas dimensiones que están puestas acá, a 220 volts. Si yo tuviera que trabajar en 110, hubiera reemplazado acá, le hubiera puesto 110, y acá me daría obviamente la mitad, 225 vueltas. 225 vueltas aproximadamente. Que le hagas unas vueltas más, unas vueltas menos, no afecta, pero lo ideal es tratar de respetar esto. Estos cálculos, como te digo, no son exactos, o sea, puede haber alguna variación. Y si hay algún ingeniero, alguien experto en esto, sería bueno que pueda tirar alguna idea, pero obviamente con respeto. O sea, no estoy tratando de ser ningún genio, sino simplemente de poder compartir lo que hice para que alguien más lo pueda hacer y no tengan que andar comprando algo que quizás lo pueden fabricar. Bueno, ya tenemos cuántas vueltas hacen falta para poder tener un bol acá, y cuántas vueltas totales para poder soportar los 220 volt que voy a tener de línea yo. A partir de esto ya el transformador ya está calculado. No tendría que hacer muchas más cosas más que calcular la potencia que va a soportar esto, y el número de vueltas, el tipo de alambre, que es algo importantísimo, que es lo que vamos a necesitar. Para poder calcular esto, lo que hacemos es, para el cálculo del alambre, primero tenemos que sacar la potencia que va a soportar este núcleo de acuerdo a lo que nosotros queremos. Para esto hacemos que el área al cuadrado sobre 1,1. 1,1 también es otra constante. ¿De dónde salió? No tengo idea. Ese es otro dato que me gustaría que si algún ingeniero o alguien sabe, pueda explicar bien lo de estas constantes, la de 40 o 42 y la de 1,1. Y hacemos el área al cuadrado sobre 1,1. El valor del área nos había dado 1624, que es este valor que está acá, todo eso al cuadrado, dividido 1,1. Esto me da un aproximado para mi núcleo con estas dimensiones,
únicamente con estas dimensiones, una potencia de 290 watts. ¿Qué pasa? Acá viene lo que yo les decía de que yo lo usé desde diámetro exterior, de diámetro interior hasta diámetro exterior. Pero tiene estos agujeritos que son los que me generan un error, porque ahí no hay núcleo que pueda disipar potencia o que pueda disipar o que pueda conducir líneas de fuerza. Con lo cual, yo lo que tendría que hacer sería tomar desde acá. Como yo no lo hice eso, yo directamente le resté un aproximado de algo que me pareció muy aleatorio, pero bueno, en este caso funcionó y sirvió, que le resté un aproximado del 30% y me da que la potencia real es igual a 290 watts, que es el valor que me dio por cálculo, menos el 30%. El 30% recordemos que está referido al espacio este que queda acá entre el exterior y el interior. Perdón, interior y exterior. Con estos valores, con estos valores de acá, logramos obtener lo que sería la potencia real, que sería la potencia que podría llegar a disipar o manejar este núcleo con un cierto alambre. Ahora, esta es la potencia que me ha dado, 203 watts aproximadamente. Ahora, lo que necesito saber es, con este valor de potencia, poder calcular la corriente que puede soportar y que va a poder soportar y va a poder trabajar este equipo. ¿Qué hacemos? Corriente es igual a potencia real, que es la potencia que va a venir, sobre el voltaje. Y ahí colocamos este 203 watts sobre 220 volts. Si vos trabajás en 110, este número de acá debería ser correspondiente a la línea de red de tu domicilio, que puede ser 220 o 110. Acá en Argentina, repito, es de 220. Y esto nos da una corriente de 0,923 amperes. Casi un amper, aproximadamente un amper. Y ya tenemos potencia, tenemos corriente. ¿Y ahora qué nos queda? Calcular la densidad. Para calcular la densidad, ¿y para qué sirve calcular la densidad? La densidad nos sirve para calcular... Ahí, a ver si alcanza a ver porque yo me estaba olvidando. ¿Para qué nos sirve calcular la densidad? Para poder tener el diámetro del alambre y por ende de luego tener lo que es el calibre que voy a utilizar. Calculamos potencia, calculamos corriente. Ahora vamos a calcular la densidad. La densidad se calcula como el amperaje que yo deseo que circule a través de este núcleo, que este núcleo va a soportar, sobre 2,9. Esta es otra constante más. Esta es otra constante más. Es un valor que es constante, ¿no? Ese valor no se modifica. Y nos da un total de 0,318, que es la densidad que tiene esto. Con esa densidad calculada, tenemos que calcular, ahora sí, el diámetro del alambre. Tengan en cuenta que cuando ustedes calculan el diámetro del alambre, están calculando el diámetro del alambre sin contar lo que es el esmalte que tiene cubierto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan a tomar el calibre del alambre que van a utilizar, tienen que tener en cuenta que este número es del alambre pelado sin barniz, no con barniz. Si ustedes toman este valor como el alambre ya barnizado, el problema que va a haber es que el alambre, el cobre que está en el interior de ese conductor, va a ser de un diámetro menor al que ustedes necesitan. Con lo cual va a resistir menos corriente y va a generarle otros inconvenientes. Pero por eso, tengan en cuenta que este valor de diámetro es del alambre pelado, sin el barniz. Ustedes cuando vayan a buscar el material, el alambre que vayan a utilizar, sea cual sea, van a tener que tener en cuenta esto. A ver, con estos valores que ustedes ven acá, en realidad lo que ustedes podrían hacer sería poder calcular desde la cantidad de vueltas, el diámetro, la potencia, la corriente y la densidad para poder llegar al diámetro. Bueno, el diámetro es la densidad del material, la raíz cuadrada de la densidad, que en este caso nos había dado de 0,318, raíz cuadrada de 0,318 y nos da 0,56, que ese sería el diámetro. 0,56 sería el diámetro del alambre. Ahora, eso yendo a la tabla, hay un montón de tablas en las que te dice que para un conductor de este diámetro, vos tenés este calibre. Por ejemplo, en mi caso, yo utilicé
para este diámetro el alambre del calibre 23 o 24, que podía llegar a utilizar cualquiera de esos dos calibres. No hay mucho más para ver, son cálculos que son bastante fáciles, no son exactos, repito, seguramente va a aparecer gente que sabe mucho y que lo va a defenestrar. No es la intención ni ser superior a nadie, sino simplemente mostrar lo que se hizo para que otro pueda aprovecharlo. Así que bueno, esa era la idea de estos cálculos. Si tienen alguna duda, yo después voy a ver si puedo subir la tabla de donde están para los calibres, para poder utilizar este diámetro y pasarlo a calibre y ahí poder ver la cantidad de alambre que van a necesitar y el diámetro. Después, bueno, eso sería todo por ahora. Espero que sigan bien y bueno, un abrazo grande y muchas bendiciones para todos.